Llegó el tan esperado día miércoles, día de radio, día de bendición, día de servicio. ¿Y hay algo más lindo que servir al Señor? ¿Hay algo más lindo? Porque no es una obligación, sino que es una bendición servirlo a Él, al Dios Todopoderoso, al Dios Eterno, al que conquistó mi corazón, al que va a conquistar tu corazón esta noche si vos lo dejás obrar. Te saludamos, te damos la bienvenida. Pulgar arriba a la cámara, saludan las tías, saludamos a Fer, saludamos a la audiencia. Bienvenidos a este programa más que bendecido que llamamos Santa Cecilia en vivo. Fuerte los aplausos, fuerte la música, arriba. Un corazón alegre, un corazón contento, humillado, contristado para recibirlo a Él, al Rey de Gloria, Rey de Salvación. Bueno, vamos a empezar explicando un poquito de dónde viene la misión, ¿no? Y vamos a hablar sobre la misión de Jesús. Jesús recibe el Espíritu Santo en el bautismo en el Jordán y pasa sus 40 días en el desierto. Al regresar, comienza su vida pública, que es la misión, ¿no? Que consiste en llevar la buena noticia del reino de Dios a su pueblo. En ese caminar, sana enfermos, resucita muertos, expulsa demonios, limpia leprosos, proclama la palabra con desinterés personal y valentía. No se dejó intimidar por nada y siempre puesta su confianza en su Padre Celestial. Los milagros de Jesús son el comienzo de una obra que continuará a través del tiempo y de la historia. La buena noticia del reino debe ser llegar a todas las ovejas que no tienen pastor. Y acá tenemos una palabra que confirma esto. Claro, la palabra de Mateo 9:26 y dice: al ver la multitud, tuvo compasión por ellos, porque estaban fatigados, abatidos como ovejas sin pastor. Hoy mirando la sociedad, ¿cuánta gente se encuentra así, fatigada, abatida, como oveja sin pastor, ¿no? Y tampoco hay esperanzas ni metas fijas a seguir. Eso es la ausencia del Señor, ¿no? La ausencia del Señor. Cuando estamos, como vos decís, abatidos, cansados, sin rumbo, sin sabemos esperanza. Dónde ir, no sabemos dónde ir, como ovejas sin pastor, ¿no? ¿Y qué cosas son las que nos tienen abatidos? Las preocupaciones del mundo, el trabajo, las enfermedades, la falta de dinero, etcétera, etcétera, ¿no? Sí, que ahogan la semilla de la palabra del Señor, dice la palabra de la Biblia. Nosotros cuando hemos misionado hemos tenido esa sensación, ¿te acordás? Que cuando bajaban salían del tren, tremenda, eso sí. Hiciste acordar. Y yo les daba y no me miraban, iban con el celular, es como zombies, no. como zombies. En realidad iban, yo le dije, ¿sabes qué me dan la sensación de que ovejas sin pastor? O sea, así en la nada, no te daban, no se daban cuenta de que vos estabas al lado. Y vos sabés que si no tenés Espíritu Santo, nos pasó esa vez que fuimos a misionar ahí. Tremendo fue ese día. A las vías del tren, ¿no? Cuando llegaban los trenes. Y por delante. yo me acuerdo, yo había misionado con Mauricio, y me acuerdo que Mauricio dice, pero ni nos miran. No. Y yo me sentía feliz porque el Señor me había dado su Espíritu Santo. Y no importaba si recibían o no, si querían hablar o no, sino que era la obra que nosotros estábamos haciendo, ese servicio por el Señor. Aparte, cuando vos bendecís y no te devuelven la bendición, a vos te vuelve doble. Si doble razón. Si no la aceptan. Si no la aceptan, se devuelve. Ahí está. Sí. Bueno, vamos a dividir en varias etapas para poder entender lo que es la misión, ¿no? Y la primera es, Jesús comparte su misión con los discípulos. La primera es para prolongar su misión. Es hacer realidad esa continuación a través del tiempo y lo tenemos en Juan 20:21. Jesús repitió: la paz esté con ustedes, como el Padre me envió, así yo los envío a ustedes. Jesús nos preparó como a los primeros discípulos, a nosotros también, ¿no? Nos llevó al desierto, nos hizo crecer, y luego nos envía a llevar su palabra a todos. De esa manera prolonga su misión a través del tiempo.
Y esa preparación que da es el último paso en la formación de un discípulo, que lo deja expresado en Mateo 28, 28 del 19 al 20, que esta sería la gran misión, ¿no? Vayan y hagan discípulos entre todos los pueblos, bautícenlos, conságranlos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, y enséñenles a cumplir con fidelidad todo lo que yo les he mandado. Yo estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo. Qué hermosa promesa que te da el Señor. Y debemos ser instrumentos para que otros lo encuentren. Nuestra actitud debe ser de formar discípulos, que a su vez formen a otros discípulos para continuar la obra de instauración del reino de Dios en el mundo a través del tiempo y de la historia, como nos dijo Jesús, ¿no? Jesús nos da una serie de consignas precisas a los misioneros del reino, a los de su época, a los 12, pero también a nosotros ahora. Son una exhortación a proclamar el Evangelio con desinterés y valentía. Al principio yo había hablado de Jesús, ¿no? Y es seguir fielmente lo que Jesús hizo. Sin dejarse intimidar por nada y con la confianza siempre en Dios, como lo hizo Jesús. Y al mismo tiempo son una invitación a anunciar el mensaje de Jesús no solo de palabras, sino también aliviando las miserias humanas y transmitiendo esperanza y paz. Y yo me acordaba con esto lo que habían hablado hace rato sobre Cáritas, porque nosotros vamos a evangelización, va a misionar los días que está Cáritas, pero no es solamente con la palabra, sino también con los hechos, ¿no? Uh-huh. Amén. Primero envió a los 12, como escucharemos en la palabra de Mateo 10, del 5 al 8. Jesús envió a los 12 con las siguientes instrucciones. No se dirijan a países paganos, sino vayan más bien a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y por el camino proclamen que el reino de Dios ya está cerca. Sanen a los enfermos, resuciten a los muertos y limpien a los leprosos. Expulsen a los demonios, gratuitamente han recibido, gratuitamente deben dar. Palabra de Dios. Al comienzo, como dice en Mateo 16, los envía a las ovejas perdidas de Israel, pero luego de la resurrección, esta misión tendrá carácter universal, como dice en Mateo 28, 19, 20, que ya hemos leído, ¿no? Que esa es la gran misión, vayan por el mundo. El segundo punto es llenos del Espíritu Santo. Cada enviado necesita de un Pentecostés personal que lo capacite para testimoniar la presencia del resucitado en su vida. Y de esta efusión se repite cuántas veces ha sido necesaria. Cuando dice esta efusión se repite cuántas veces necesaria, es porque cuando nosotros vamos a la adoración, vamos a las misas carismáticas, estamos en oración, siempre el Señor nos regala su Espíritu Santo, que es lo que nos ayuda a renovar constantemente esas ganas de salir y de hablar de Él, ¿no? Esa efusión se puede dar también en tu casa. Sí, arrodillada o donde vos tengas tu cuarto de guerra, pidiendo el Espíritu Santo, el Señor te regala dones. Bueno, te leo la palabra, ¿sí? Juan 20, 22 dice, Jesús los envió y sopló sobre ellos y añadió, reciban el Espíritu Santo. Ahí lo reciben el que quiere recibirlo, ¿sí? Piden y se les dará. Y hay otra palabra más. Sí, en Hechos 1, versículo 8 dice, pero reciban la fuerza del Espíritu Santo, que descenderá sobre ustedes y serán testigos en Jerusalén, Samaria y hasta los confines de la tierra. Y yo pensaba, hoy los confines de la tierra en esa época era difícil porque había que caminar, no había tecnología. Hoy tenemos la tecnología, sí. Y cómo podemos llevar a los confines de la tierra a través de Facebook, de WhatsApp, de Instagram, de Internet, tantas cosas que eso tenemos. Es un buen mensaje, ¿no? Para dar a todos aquellos que nos están escuchando, ¿no?
¿cuántas personas? Porque esto no es tele, viste que la tele está el rating y sabés más o Sí. menos la cantidad. Esto acá no, acá lo único que podemos saber es si Sí. mandan un mensajito. Entonces, qué bueno que nos empiecen a mandar mensajes, por más que sean del Ministerio de Evangelización, por más que sean de otros ministerios. De la Qué comunidad. importante, qué lindo sería recibir mensajes de gente que no es de la comunidad y que nos escucha, que estaba, no sé, buscando El y Señor lo encontró tocó. o lo recomendaron o no va a parroquia pero está en el camino. Qué lindo sería recibir un mensaje de todas esas personas y que todas esas personas puedan invitar a alguien. Porque Con que todos somos cada llamados, uno, todos sí, somos llamados a todo ser misioneros. No, bautizado. no, ustedes están en evangelización. No, ustedes están en la parroquia, por eso tienen que misionar. No. Todos Bautizado. los bautizados pueden salir a misionar, todos. Amén. Entonces, seamos Sí, señor. misioneros. Ese es el mensaje también que queremos dar. Seamos misioneros, De la porque la palabra de Dios es para todos. Jesús no le dijo, vayan y a estos que están en Argentina, a estos de Berazategui, a estos que están en Santa Cecilia, esos hagan los discípulos, los demás no. Hagan discípulos a todos. La palabra de Dios tiene que llegar a todos lados. Y como vos decías, Norma, ¿no? No valoramos todo lo que tenemos. Cuando hablábamos en el programa anterior que la imprenta nació en el siglo XV, si no me equivoco, ¿no? Y ahora tenemos de todo. Y anteriormente hay personas que han sido santas que lo único que tenían era un solo evangelio. Cuando leemos Cuando la muchos no palabra, tenían el cuando leemos evangelio. la palabra, dice Jesús desenrolló, ¿te imaginas? La palabra, lo que eran 60 Biblias de lo que era ahora, porque no existía la imprenta, entonces eran todos rollos. Hoy tenemos la palabra en cualquier imprenta, en cualquier biblioteca, tenemos la palabra en el celular, en las aplicaciones, tenemos medios para evangelizar a través de la radio, a través del Facebook, a través del Instagram, a tantas cosas. Entonces, ¿somos misioneros? ¿Nos guardamos la palabra para nosotros o sacamos la palabra de Dios a todo el mundo, a todos los pueblos, a todas las naciones, a toda la gente como nos envió Jesús? Y encima nosotros tenemos la gracia de haber nacido, le doy gracias a Dios de haber nacido en la República Argentina, que puedo decir tranquilamente que soy cristiana, ¿sí? Porque sabemos que hoy en día hay otros lugares del mundo que no somos, que somos perseguidos, Todavía. ¿sí? Todavía, tristemente, y que hay muchos hermanos, y que hay que orar por esos hermanos que están evangelizando, ¿sí? En esos lugares. Sí, Normita. Bueno, vamos a seguir con el C, que es con poder. Los dones carismáticos que derrama el Espíritu Santo son actos salvíficos a través de los cuales Dios se manifiesta con poder. Y acá tenemos Mateo. Claro, la palabra lo dice, sí, en Marcos 16, del 17 al 18. A los creyentes acompañarán estas señales en mi nombre. Expulsarán demonios, hablarán lenguas nuevas, agarrarán serpientes, si beben veneno no les hará daño, impondrán las manos sobre los enfermos y se sanarán. Y en Mateo 4:23 dice, Jesús recorría Galilea, enseñando y proclamando la buena noticia del reino, y sanando entre el pueblo toda clase de enfermedades y dolencias. Evangelizar sin carisma es debilitar la fuerza intrínseca de la palabra de Dios. La misión exige el don del sí, en la vocación que nos ha dado, quien nos ha puesto en la tierra. Me acordaba del sí de María, ¿no? Incondicional. Incondicional. Tenemos que dar el sí incondicional. Sí y amén. Eso Sí, lo compartíamos en el programa. Saludos a todo el discipulado 1, saludos a Adriana Tovares. Ese es el llamado del discípulo. Sí y amén. No, espérame, Señor, que tengo que despedir a mi padre que lo entierran mañana. No, espérame, Señor. No. Ya, sí, el llamado es ya, al instante, como Pedro, como los discípulos, que dijeron, no, esperá, Señor, que terminamos de lavar las redes, que tenemos acá unos pescados, que tenemos que limpiar, y después, no, dejaron las redes y lo siguieron, dice la palabra, dejaron las redes y lo siguieron. Pero ¿sabes qué falta? Por todas estas cosas que venía anunciando, porque creo que me mandaron, desde que dije eso de mandar un mensaje, mandar saludos, salir, evangelizar, poner, no sé, aunque sea la foto de la radio en el estado de WhatsApp, no sé, mínimo, algo, ¿no? Pero no lo pido para mí, sino para todos aquellos que andan como ovejas sin pastor, justamente, ¿no? Que son los necesitados del Señor, los enfermos, ¿no? Los pobres,
Los que necesitamos la guía del Los que Señor. todos necesitamos del Señor, ¿no? Sí. Pero que se animen a llevar la palabra a todos lados. Pero ¿sabes qué es lo que falta? Espíritu Santo. Amén. Espíritu Santo. Y por eso Como vos estamos estabas hablando, diciendo sí, ahí en la palabra, esos carismas. ¿qué hicieron los discípulos hasta que no recibieron el Espíritu Santo? No hicieron nada. Y no, Nada, lo tampoco siguieron a entendían Jesús, eran mucho, discípulos, ¿sí? no le entendían nada, Jesús le O decía, sea, que no le tuvieron hablaban el parábolas, Espíritu Santo, le no explicaban las entendían. parábolas y no entendían nada. Cuando vino el Espíritu Santo, ahí les dio entendimiento. ¿Y qué Y hicieron los revelación. discípulos? No Salieron, pararon, no pararon, no les importó el frío, no les importó el tiempo, no les importó, como vos decías, que tenían que caminar cientos y cientos Y de no tenían la kilómetros, palabra. que los perseguían, No no tenían la tenían palabra, no tenían miedo, porque estaban convencidos. Amén. Estaban convencidos gracias al Espíritu Santo, ¿no? Porque eso es Amén. un fruto del Espíritu Santo. Sí, Señor. Y bueno, perdón si Seguimos. me adelanté, pero bueno, No, tuve tenemos- la emoción No, de decir lo que tenemos es un la corazón palabra. fervoroso que estamos Es el pidiendo y Espíritu Santo. anunciando, un corazón Lucas fervoroso. 9, A ver, Lucas 9:23 dice que el que quiere seguirme, niéguese a sí mismo, cargue con su cruz cada día y sígueme, ¿no? Eso es lo que todo vos dijiste, dijiste, ¿no? Pero acá está confirmado con la palabra, ¿no? parezco enojado, pero no estoy enojado, estoy contento, estoy contento. No, estás eufórico. Estoy eufórico. Pero eso lo da el Espíritu Santo, Amén. ¿no? Aparte, me llevaba a pensar esto, ¿eh? Nadie es tan pobre que no pueda dar lo que tiene. Nunca debemos pensar que no tenemos nada para aportar o que no le hacemos falta a nadie, porque Dios puede sorprendernos con cosas que pensábamos no teníamos y principalmente dar testimonio del amor de Dios en nuestra vida puede transformar y ayudar a una persona. Amén, amén, ahí está. Y esperamos esos testimonios al aire. Está la hermana Angélica, se nos va a dormir si no la llaman por teléfono. Está orando, Qué- ella qué está intercediendo. Tremenda bendición Sí, esto sí. de la radio, de compartir la palabra, de poder escucharla en YouTube. Sí, ahora vamos a estar pasando la publicidad. Tenemos una hermana que traemos especialmente para orar por vos y no aprovechamos. Dios. Bueno, vamos a seguir. Sigamos. El punto D es dando muchos frutos que permanezcan. Amén. Algunos están más interesados en florecer ellos mismos, tener éxitos pastorales, reconocimientos personales, más que en dar frutos para el reino. Las flores son para presumirse, pero ¿sabes por qué sucede esto? Porque no se tiene bien asumido en sus vidas que todo es de Dios y todo lo que nos da es para edificar el reino de Dios en el mundo. Por eso a veces pensamos en nosotros mismos, en lo que vamos a sentir, en qué vamos a recibir y no pensamos con visión de Que todo es de De Dios. reino. de reino. Sí. Ujú. Y acá lo confirma en una palabra. La palabra de los frutos, ¿sí? Gálatas 5, 22, 23. El fruto del Espíritu Santo es amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, modestia, dominio propio. Frente a estas cosas no hay ley que valga, dice la palabra de Dios. Porque los frutos son alimento, por eso es importante la calidad de los frutos que debemos buscar. Y tenemos que optimizarlo para que tenga una mejor calidad. ¿Y dónde lo buscamos? En los ministerios, creciendo y mirando más y más cada día a Jesús. Amén. Imaginémonos que somos un árbol, donde las raíces son Jesús y su palabra, y que esas raíces nos alimentan, nos ayudan a crecer, brotar, florecer y dar frutos. Para que un árbol dé buenos frutos, debe ser podado. Yo a mí me La venía poda. esto, yo soy de San Juan, y para que haya una buena cosecha, una buena vendimia, debe podarse el árbol. De la Debe vid. podarse. Tomaste unos buenos vinos en San Juan, ¿no? Sí. Y hay una palabra que habla sobre los sarmientos, ¿viste? Porque, Sí, que el Juan. sarmiento tiene que estar unido a la vid, si no, no pueden hacer nada sin mí, dice el Señor. Amén. Y conmigo pueden hacerlo todo. En Juan 15, 2, Ujú. ¿lo leo, Norma? sí, léelo. Él corta los sarmientos que en mí no dan frutos, y a los que dan frutos los poda para que den aún más frutos, ¿sí? A veces nos pasa esto, ¿sí? Nos pasa como ministerio, nos pasa como a nosotros mismos, ¿sí?
quizás estemos en proyectos pastorales o tenemos visiones que no edifican el reino de Dios, ¿no? Entonces Dios las poda o no se realizan, y en lo personal nos saca o nos poda todo aquello que no dará buenos frutos. El signo por el cual se identifica un buen árbol y que da mucho fruto es el verdadero discípulo de Jesús, donde sobresale el amor. Y acá tenemos una palabra que habla hermosa, sobre eso. Sí, Juan 13:35. En esto conocerán todos que son mis discípulos, en el amor que se tengan unos a otros. Qué lindo. Ahí va, ¿esos quiénes son? ¿Esos que están tocando el bombo? Ah, y esos son los que están cortando la calle. ¿Y quiénes son esos que están llorando ahí en la esquina? Ah, los hinchas independientes que perdieron ayer. ¿Y estos quiénes son que están ahí? Ah, esos son los discípulos de Jesús. ¿Y cómo te diste cuenta? ¿Y no ves el amor que se tienen los unos a los otros? Bendito Qué lindo, Dios. eso me conmueve el corazón. Qué lindo. Lindo. Cada hombre y cada mujer son una misión, y esta es la razón por la cual se encuentran viviendo en la tierra. Ser atraídos y ser enviados son los dos movimientos de nuestro corazón cuando tenemos ese encuentro y esa relación con nuestro Dios. Estar inflamado por el amor de Cristo consume a quien arde y hace crecer, ilumina y vivifica a quien se ama. Jesús. Hay una palabra con esto. Sí, más amor que la cruz. En 2 Corintios 5:15. Y murió por todos, para que todos los que vivan no vivan para sí, sino para quien por ellos murió y resucitó. El segundo punto es la gran misión, y es hacer discípulos, que ya hemos hablado cuando leíste la palabra de Mateo 28, 19, 20, ¿no? Dice, hay que formar formadores, no basta con ser discípulos, sino que es necesario capacitar maestros. En 2 de Timoteo 2:2 dice, lo que oíste de mí y está corroborado por numerosos testigos, confíalo a hombres responsables que sean capaces de enseñar a otros. Amén. No solo predicadores de la palabra de Dios, sino agentes pastorales aptos para los diferentes ministerios de la comunidad. Formar comunidad de discípulos no existe un solo discípulo, sino una comunidad de discípulos, lo que determina la espiritualidad de una comunidad es el discipulado. Hoy estábamos compartiendo con María Isabel que Santa Cecilia es una comunidad de discípulos, porque en cada ministerio hay un discípulo y otro, es un conjunto de discípulos que están enamorados del Señor y que salen a proclamar la palabra del Señor a tiempo y a destiempo. Y hay un discipulado. También. ¿Sí? Porque cuando hacemos el retiro, salen del retiro y hay un discipulado, ¿sí? Discipulado uno, ¿sí? dos, saludamos los y saludamos también a los hermanos del discipulado, 2. O sea que ahí se caracteriza la comunidad, en esa espiritualidad, ¿sí? Empezamos a hablar sobre la misión y no hemos saludado a los hermanos del ministerio. Ansiosas. Los vemos todo el tiempo. Como siempre. No, pero los saludamos. Un beso grande para cada todos. uno. Saludos, bendiciones a todo el Ministerio de Evangelización. Y para el Padre Damián también. Padre Damián también. Qué lindo, qué importante esto, ¿no? De formar, que es una de las misiones de Jesús, ¿no? Donde Él centró todo su trabajo, toda su obra en formar discípulos, formadores de otros discípulos, discípulos maestros. Y me viene esto que una vez estuve predicando, que uno cuando aprende tiene que enseñar. Si no, como que se queda con toda la sabiduría, ¿para qué? ¿No? Realmente el que aprende, debe enseñar. Y esto que hace rato yo hablaba sobre que a veces no tomamos plena conciencia de que el Señor nos llama
pero con visión de reino, no para nosotros mismos. Si bien es cierto, las bendiciones las recibimos, porque nosotros recibimos sanación, recibimos crecimiento, el amor de Dios, tantas cosas que Dios nos regala, pero es para edificar el reino. Todo es de Dios. Nada es para nosotros mismos. Amén. Muy bien, segundo y último bloque de Santa Cecilia en vivo, programa cristiano católico proveniente de parroquia San José y Santa Cecilia. Bueno, vamos a seguir. ¿Qué tenéis preparado? Yo tengo preparado algo que, bueno, hace a las misiones, a las rosas, ya adivinaron quién es, esta Ya santa. está, lo develamos, develalo Sí. vos, dale. ¿Quién Bueno, es? ella es Santa Teresita del Niño Jesús. Fíjense que tiene rosas, ¿sí? Es una imagen muy bonita, acá la ven. Siempre se caracteriza por las rosas y por el crucifijo, ¿sí? ¿Lo ven? Sí, Es se ve, hermosa se Santa ve. Teresita del Niño Jesús. ¿Y por qué Santa Teresita? Y bueno, porque el 1 de octubre es el día de Santa Teresita, ¿sí? Es el día, por eso que octubre es el mes de las misiones, en honor a Santa Teresita, porque Santa Teresita es la patrona de las misiones, ¿sabías? ¿Viste? Sabía, pero es bueno recordarlo. Bueno, ¿por qué? Porque No es la sabía que era este patrona, lunes, este ¿sí? lunes. Fue el lunes pasado, ¿sí? Y en la antífona de entrada dice, el Señor la protegió como la pupila de sus ojos, como el águila extendió sus alas, la tomó consigo y la llevó sobre sus plumas, el Señor solo la condujo. Era la niña de sus ojos, sí, realmente era la niña de sus ojos como nosotras, sí somos la niña de sus ojos, está en la palabra. Uno cuida la pupila de los ojos, ¿sí o no? Sí. Bueno, así la cuidó el Señor a Santa Teresita, que realmente fue una niña, y siempre su relación con el Señor fue de una niña, ¿sí? Basada desde el amor. Reconozco que yo no la conocía, pero la conocí hace muchos años, hace 10 años, en una comunidad acá en Avellaneda, y me enamoró toda su historia y cómo es la patrona de las misiones. ¿Por qué? Porque ella desde el silencio y desde el monasterio, porque bueno, ella ingresó al monasterio cuando tenía 15 años, ella oraba incesantemente, intensamente por las misiones, porque tenía un amigo que misionaba, ¿sí? San Francisco Javier, y ella sabía, y su anhelo era ser misionera en las islas más lejanas. Estamos hablando de esos años 1800, imagínense que ahora tenemos todo, como dijo Norma, todas estas redes sociales para poder misionar. En aquella época tenían que ir caminando, ¿sí? Ir a esas islas de una manera bastante difícil para llegar y llevar el Evangelio. Ella quería anunciar a Jesucristo y lo hacía orando desde ese lugar, desde el silencio y encerrada en ese monasterio. Pero te cuento cómo fue un poquito la vida de Santa Teresita, ¿sí? Santa Teresita de Lisieux, ¿sí? En Francia. Pero ella nació un 2 de enero en el año 1873 en Alençon, Francia, otro lugar, no fue ¿Qué Lisieux. pronunciación? Tenemos la pronunciación sanjuanina, la pronunciación francesa de la seña. Qué lindo. Era la hija menor de nueve hijos, de un matrimonio, ¿sí? De un matrimonio ejemplar, dicen las biografías, porque era un matrimonio donde realmente vivían la fe cristiana católica, ¿sí? Ellos estaban dedicados a las fiestas católicas, al rezo del rosario, con una imagen de María que era de la familia, a las 6 de la tarde. Imagínense eso, que uno ha soñado con eso, ¿no? Yo no lo tuve, de todos juntos rezar el Santo Rosario, ¿sí? Como familia unida. Yo en mi casa serviremos Sí, al Señor. Dije, no lo tuve, ¿sí? Lo declaro. En el nombre de Jesús, sí, amén. Y esos años de ella, cuando fue muy pequeña, a los 4 años la mamá enfermó y falleció, ¿sí? De un cáncer, no se sabía en ese momento que era cáncer, pero después se supo que era un cáncer, ¿sí? Quedó al cuidado de las hermanas. Esas hermanas que 3 de las hermanas entraban al convento, también, ¿sí? Al convento de las Carmelitas. Entonces llegó un momento que el padre no la podía cuidar y tuvieron que mudarse a Lisieux, por eso que es Santa Teresita del Niño Jesús de Lisieux, ¿sí?
se fueron a otro lugar, como si fuese, bueno, estábamos en Berazategui y nos fuimos a Quilmes, porque ahí estaba la familia del padre que la podía cuidar y él dedicarse más al trabajo. Santa Teresita, al irse la hermana del convento, enfermó de una enfermedad que no se la conocía como depresión, pero sí se la conocía como melancolía, con una tristeza muy profunda y tenía muchos dolores en el cuerpo. Ella un día, a los 8 o 9 años, le pidió, se acercó a la Virgen, ¿sí? A la Virgen María, se acercó y le pidió que por favor la sanara. Y lo voy a leer textual como está en el libro que ella escribió su autobiografía. También escribió esa canción que yo te voy a dar. Cuando vos quieras, yo ya tengo preparada la canción. Sí. La ponemos al aire. Ella escribió su autobiografía que se llama Historia de un alma, y ella lo escribe así, ¿sí? De pronto la imagen que estaba ante mí se animó. La Virgen María se tornó hermosísima a mis ojos, tan hermosa que jamás encontraré expresión alguna que defina esta belleza divina. Pero lo que penetró hasta el fondo de mi alma fue su arrebatadora sonrisa. Entonces todos mis dolores se desvanecieron y 2 gruesas lágrimas corrieron por mis mejillas, silenciosamente. Eran lágrimas de alegría celestial y sin mezcla la Virgen le había sonreído. De ahí la advocación y la veneración a la Virgen de la sonrisa, ¿sí? En Sarandí está la parroquia Santa Teresita del Niño Jesús y está la imagen donde peregrinan muchas personas, ¿sí? de todos lados. Yo fui, ahí conocí la Virgen de la Sonrisa y muchos testimonios de sanaciones de depresión. Ahora sabemos que es la depresión, ¿no? El Señor ha sanado a través de la intercesión de la Virgen de la Sonrisa y de Santa Teresita, ¿sí? Del Niño Jesús. Santa Teresita es también considerada, como dijimos, de las misiones, la patrona de las misiones, porque ella oraba por todos los pecadores, porque ella rezaba y su anhelo era que todas las almas fueran salvas, ¿sí? Que todos conocieran a Jesús. Ella cuenta que cuando era muy pequeña leía los periódicos y había una persona, un tal Pranzini, eso está en el libro, ¿sí? Que estaba condenado a muerte porque era un delincuente, no sé qué es lo que había sucedido, y ella oraba por esa persona que no lo conocía. No quería ni reconocer a Jesucristo ni pedir perdón por sus pecados. Ella seguía orando constantemente, hasta que un día leyó que el último día donde iba a ser condenado, él pidió una cruz, la besó, pidió perdón por sus pecados y se convirtió. Y ella tuvo la convicción de que fue su oración, ¿sí? Porque ella decía, qué grande es el poder de la oración. Y algo de eso me comentó Norma, cuando yo le contaba que iba a hablar de Santa Teresita, que realmente la oración tiene un poder maravilloso, ¿sí? Que llega al Señor. ¿Qué decía? Contame, ¿verdad? Santa Teresita decía, cuando le preguntaban, ¿qué es la oración? Para mí, la oración es un impulso del corazón, una simple mirada dirigida al cielo, un grito de agradecimiento y de amor, tanto en medio del sufrimiento como en medio de la alegría. En una palabra, es algo grande, algo sobrenatural, que me dilata el alma y me une a Jesús. Amén. Qué lindo como escribía, ¿no? Hermoso, sí, divino. Se diría que es la reina que todo momento tiene entrada libre al rey, decía ella, ¿no? Y puede conseguir todo lo que le pide, ¿sí? Santa Teresita quería vivir el cielo en esta tierra. Ella quería hacer el bien en esta tierra y encontró su vocación, ¿sí? Su vocación en el amor. Qué importante eso que decís, ¿eh? Vivir el cielo en esta tierra, muchas veces ¿no? tenemos esa mentalidad, que no es la mentalidad del reino que predicaba Claro. Norma. Bueno, yo cuando me muera voy a estar en paz, cuando me muera voy a ser feliz, cuando... Vivir el cielo acá. Acá. Amén. Amén, qué lindo. Vivir el cielo en esta tierra y desde el amor, ¿sí? Ella anhelaba, siempre su relación, vuelvo a decir, era de una niña, porque realmente era una niña, tenía 15 años cuando ella ingresó al convento
A los 14 les pidió permiso a un obispo, el obispo dijo que no porque era muy niña, y ella peregrinó hasta Roma, fue a ver al Papa junto con su padre, ¿no? Y el Papa le dijo que si era voluntad de Dios, ella debe ingresar. Ella vino con una fe y una esperanza tremenda y dijo que ella iba a ingresar. Ella lo dio por hecho, esa es la fe, la certeza de lo que no se ve. Y ella el año siguiente ingresó al convento, a los 15 años, ¿sí? En los Carmelitas. Y siempre fue muy delicada de salud, siempre sufría de grandes espasmos bronquiales, problemas del frío, ¿sí? Sobre todo en un monasterio, en esos conventos donde no había gas natural ni forma de calefaccionarse. Y ella le costaba mucho, yo tuve la oportunidad de ver la película hace muchos años de Santa Teresita, le costaba mucho querer a una monja, ¿no? Que era su superiora. Y ella le pedía a Dios que cuanto más decía esta monja, más amor ella le ponía en su relación, ¿no? Y a veces nos pasa en la vida cotidiana, en el trabajo, sí, los mirando a mi compañera y a mi hermana acá. Es donde más amor tenemos que poner, con la que más nos cuesta, con el que más nos cuesta es cuanto más amor hay que poner, y Dios hará el resto, ¿sí? Teresita decía que sabía que amando podría alcanzar el cielo, y como ella quería vivir el cielo en esta tierra, la única manera es a través del amor, ¿sí? Y bueno, ella quería vivir en ese cielo, y quería que en estos años de inventos, decía ella, ¿no? ¿Por qué no inventaron algo para, realmente era un pensamiento infantil, un ascensor para ir al cielo, decía ella, ¿no? Dice, pero yo lo encontré. El ascensor que ha de elevarme hasta el cielo son los brazos, Jesús mío. Estaba enamorada de Jesucristo ella, ¿sí? Y ella decía, yo lo único que le doy a Dios y a Jesús es amor y amor, y Él me va a devolver con amor cuando yo no esté más. Ella en su testamento, que acá lo tengo, decía que ella quería ser como un ave, la más chiquitita de todas, ¿sí? Ella quería ser no como un águila, ella quería ser como un gorrión, de suave y ligero plumaje, que de esos también se trata la canción que había conseguido, que son letras de ella, porque ella lo había escrito, y que bueno, le han puesto música, le han puesto la música ahora, ¿sí? En el testimonio dice, nunca he dado a Dios más que amor, y Él me pagará con amor. Después de mi muerte dejaré caer una lluvia de rosas. Por eso que a ella la relaciona y la caracterizan las rosas, ¿sí? ¿Por qué la caracterizan las rosas? Porque ella cuando era pequeña iban a todas las fiestas cristianas. Vieron antes el día de Corpus Christi, se recorría el Santísimo Sacramento por las calles y se tiraban de los balcones pétalos de rosa. Y a ella le encantaba eso, ¿sí? Yo lo vivía eso en una comunidad que también tiraban pétalos de rosa cuando hacía con la procesión el Santísimo Sacramento. No sabía por qué era esto, ¿sí? Y después aprendí que era por lo de que antiguamente se usaba esto de pétalos de rosas para cuando pasaba el Señor. Ella los llevó al convento y les propuso a sus novicias, porque después les encargó, la Madre Superiora le había dejado encargado a sus novicias, y entonces le decía, ¿qué les parece si hacemos esto a las 6 de la tarde, cuando vamos a orar con Jesucristo, ¿sí? Y hacemos el rosario y le entregamos. Siempre la rosa tiene que ser una rosa entreabierta, donde ellas ibas sacando pétalo por pétalo. Por eso que muchas de las imágenes de Santa Teresita está con la cruz, ¿sí? Y los pétalos arriba de la cruz. Y bueno, ella decía que iba a derramar una lluvia de rosas. Esa lluvia de rosas son lluvia de bendiciones, pero con el único propósito de que cada día, cada cristiano, no importa que sean católicos o no católicos, ¿no? La lluvia de rosas iba a ser para todos, que sintieran una atracción tremenda hacia Jesús, fervorosa, ¿sí? Ese es el único objetivo que ella tenía. Dar esas peticiones a través del amor, se las pedía a Jesucristo, pero con el objetivo de que se enamoraran de Jesús fervorosamente. Y bueno, y hubo un montón, y muchos milagros después de su muerte. El Papa la consideró
patrona, ¿sí?, de las misiones, y decía que era, bueno, la florecilla de Lisieux, ¿sí?, porque era tan chiquitita. Cuando murió tenía 24 años. Y ¿saben qué? Dicen que hay un testimonio, que lo voy a contar, que hay un sacerdote y muchas personas que han pedido, ¿sí?, la intercesión de Santa Teresita, y lo hicieron con 24, yo te contaba, con 24 glorias, que yo lo quiero hacer a la santa, porque son 24 años los que vivió ella en el convento, ¿no? Y dice que este padre le había pedido algo al Señor a través de la intercesión de Santa Teresita. Y la manera, él le pidió, que yo me dé cuenta de que la oración mía llegó a los cielos, es que alguien me regala una rosa. Y pasan los días, y cuando la oración llega a los cielos y fue escuchada por el Señor a través de Santa Teresita, vos recibís una rosa. Y eso se ha dado en un montón de situaciones, y un montón de milagros están escritos en la historia de un alma de Santa Teresita. Bueno, eso es toda la historia de Santa Teresita, resumida, ¿sí?, porque el libro de Historia de un alma está lleno de toda su autobiografía. ¿Cómo se llama? Repetime. Historia de un alma, Historia de de un Santa alma. Teresita, Bien. del Niño Jesús, y fue pedida por la Madre Superiora, por esta madre que tanto la maltrataba, terminó queriéndola y pidiéndole que escribiese su historia, sí, su vida. ¿Te parece? Vamos a poner el tema musical que escribió Santa Teresita. Después, bueno, le fue agregada la música, ¿no? El tema se llama Derramaré. Una lluvia de luz para el más pequeñita, nada de métodos muy complicados. Les dejo un caminito de confianza y amor. Muy bien, que a mí, ¿sabes qué? Me atrajo mucho esto de que ella haya escrito la música, la canción, Si cómo vos escribía, escuchás, ¿no? Decime. Si vos escuchás, es todo lo que dije. Es ¿sí? todo lo que dijiste, todo Claro, lo que vivir comentaste el cielo sobre en ella esta está tierra, todo resumido querer en esa ser letra. Un gorrión y no un águila, o sea, ser la más chiquita, la más pequeña, la más humilde. Ella no se caracterizó en nada mientras estuvo viva en el convento, pero sí después de muerta, cantidad de milagros hubo, impresionante, que no tuvieron que canonizarla enseguida y hacerla santa, muy rápidamente. Hermoso, hermoso. Siempre es importante saber y conocer de los santos, ¿no? Porque Bueno, los santos nos acercan más y a agradaron Dios, nos ayudan a creer y agradaron a Dios, ¿no? Una vida completamente y entregada a Dios. Jesús, a Dios. Así que, y aparte son nuestros intercesores, son siempre nuestros intercesores allá en el cielo. Me conmovió lo que escuché, bueno, esto no tiene nada que ver, ¿no? Quizá con el programa, pero me surgió cómo me conmovió lo que dijo Pío, el padre Pío, decía: yo cuando muera me voy a quedar en la puerta del cielo, orando, intercediendo por todos mis Qué hermanos lindo. hasta que todos entren. Amén. Amén. Qué, me emocionó. Eso Qué es lindo. tener visión de reino. Amén. Claro. Y el amor, ¿no? Pues sí, mira, me voy a quedar en la puerta del reino. Cuando se Discípulo. muera tu suegra, me voy a quedar en la puerta del reino hasta que entre la suegra, Ay, hasta que parece entre ese tu padre. vecino. Que no, en serio, el amor, realmente ese es el amor, El amor que de habla Santa Jesús, ese Teresita, el amor que habla amor. Santa Teresita, el amor dado, el amor ofrendado hacia el otro. ¿Sabés que estaba leyendo antes de venir? Algo que había escrito Francisco, el Santo Padre, sobre el tema de misionar, ¿no? Y recordar también, ¿qué es esto de misionar? Si yo agarro el diccionario y dice misión, ¿qué es misionar? Misionar es predicar, dar a conocer la doctrina cristiana del Evangelio. Eso es misionar. Es decir, dar a conocer a Jesucristo. Amén. Eso es misionar. Entonces, ¿cómo no vamos a salir a misionar? Si nosotros conocimos y se nos fue revelada la verdad en Cristo Jesús, ¿cómo callarnos? ¿Cómo no anunciar lo que hemos conocido? ¿Cómo no anunciar el Evangelio que nos mantiene vivo, que nos mantiene alimentados? Amén. Eso es misionar. Dar a conocer el Evangelio, dar a conocer a Jesús. Y el Papa escribía esto sobre los misioneros. Decía, nos enseñaba, que el misionero es todo aquel que se hace servidor de Dios. Qué lindo. ¿Qué cosa? Servidor Servidor de de Dios. Es el que habla a los hombres y a las mujeres
como hablaba Jesús en su tiempo. ¿Qué hacía Jesús? Se ponía a hablar sobre el reino de Dios y conquistaba los corazones de todos aquellos que lo escuchaban. Venían a escucharlo y salían maravillados de sus enseñanzas, porque Él es el maestro, el verdadero maestro. ¿Y sabes cuál es el centro? ¿Cuál tiene que ser el centro de todos los misioneros? De todos esos que vamos a ir con corazón fervoroso a la carpa el sábado. El centro tiene que ser Jesús. Ese es el centro, Jesús. ¿Por qué? Porque es el que nos transmite la palabra de Dios, es el que nos sostiene, es el que nos fecunda. Amén. El trabajo misionero, eso es. El centro tiene que ser Jesús. Y como lo decíamos, esto ya lo dijimos, que es un don del Espíritu Santo, es un fruto transmitido por el Espíritu Santo. Esto de estar con Él, estar con Jesús. La relación con Jesús es la base, tiene que ser la base de todo misionero. Si no está esa base sólida, se cae. Como la Torre de Babel me viene, ¿viste? ¿Te acordás de la palabra Torre de Babel? ¡Paf! Abajo. ¿Cuántos Babel que hay? Bueno, bien, que el Señor nos libre de eso, ¿no? Por eso, que nos ayude a menguar, a morir a nuestra propia carne y buscar, como vos decías, Norma, el reino. Buscar el reino, buscar esto que nos predica Pablo. No vivo más para mí, no soy más yo, sino Cristo que vive en mí. Eso debe ser el anhelo más grande de todo discípulo, de todo misionero. Estar con Jesús y transmitir su palabra. Todo esto, ¿dónde se alimenta? ¿Dónde se alimenta? En la oración. Por eso hablamos siempre de la... Podés tener dones, podés tener carisma, porque el Señor te los da porque es generoso. Pero tenés que orar, tenés que estar a sus pies en la intimidad, como dice en la palabra. Entra a tu cuarto, cierra la puerta y ahí en lo secreto clama a mí y yo te responderé, ¿no? Sí. La oración, la adoración, porque nosotros fuimos creados para adorarlo a Él. Al único Dios. Al único Dios, al verdadero, no hay otro. Dios, nada más, nada más. Por eso leer la palabra es fundamental, porque conocemos a Cristo, y cuando conocemos a Cristo tenemos esa relación con Él, y es esa roca firme, es ese centro de todo misionero. ¿Se imaginan todos estos misioneros que hemos compartido en el día? Y hablemos también de la Madre Teresa, me venía a hablar de la Madre Teresa. Imagínate la Madre Teresa haciéndolo sola, sin la asistencia del Espíritu Santo, sin tener al centro Jesús. No hubiera durado un día en el África. No se puede. No se puede. Entonces, leer la palabra donde está la sabiduría que viene de lo alto. Vos querés leer la palabra y no la tenés, yo la tengo acá, en mis manos. La podés recibir hoy. Anotate al sorteo porque quedan unos minutos nada más. ¿Te anotás? ¿Se anotaron? ¿Se anotás? Sí, se anotaron bastantes. La tenemos que sortear. La tenemos que sortear. Ya termino de hablar y la sorteamos acá en vivo. Los numeritos Entonces, están ahí. Sí. Francisco, el Papa Francisco, además solicitó a los misioneros pedir este corazón, pedirle perdón al Sagrado Corazón, la mansedumbre, ¿sí? Es uno de Que los es- frutos. Sí, es uno de los frutos del Espíritu Santo y es la hija de la caridad. Ah, Mirá qué lindo, ¿no? qué Si no tenemos lindo. caridad, no tenemos mansedumbre. No vamos Habíamos a tener. hablado sobre una palabra de lo que eran los frutos del Espíritu Santo Sí. en Gálatas. Ujú. Así, Del así es. 22 al 20. Bueno, y por último invitó a que sea para todo aquel que va a salir a misionar, que sea de estímulo y de ejemplo la valentía de los mártires, ¿no? ¿Por qué? Porque han ofrecido su vida por el Evangelio, todo, su vida, y para dar testimonio de Jesús, pagando el precio con su propia sangre. A veces nosotros hablamos, no es para juzgar, ¿no? Sino para contagiar, que llamen, que manden audios, que manden mensajes, que evangelicen, que hagan discípulos a todas las gentes, porque a veces somos mezquinos con los testimonios. Y mira estos tipos, estos santos, dieron testimonio de Jesús y estaba en juego su vida, porque eran perseguidos y los terminaron matando, asesinando por anunciar el Evangelio, por dar testimonio de Jesús. Así que la verdad estoy Sí. lleno, porque ha sido un programa más que bendecido. Me gusta compartir el programa con ustedes, pero siempre bajo la presencia del Espíritu Santo, que es el que nos es el llena que de lo gozo. hace. Él es el que hace el programa. Él es el que Él hace hace el control programa. de todo. Amén. Él Amén. está el que en medio nos de usa. nosotros.
Somos tan solo instrumentos en las manos del Señor. Amén. 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 Sí, Señor. Así que bueno. Nos ponemos en la presencia del Señor, tú que eres poderoso, grandioso, victorioso. Santo Dios. Tú que estás en control de todas las cosas, Señor. Tú que eres el Rey, tú que eres el maravilloso, el misericordioso. Oh Padre, derrámate con poder sobre toda la audiencia de la 99.3 que está escuchando este programa, Señor. Llénalos de tu Espíritu Santo para que puedan misionar, Señor, en este momento que hablamos sobre misión, Señor. Derrama la valentía y los frutos del Espíritu Santo, esos frutos de amor, principalmente el amor, porque dice que ahí es donde se conoce al discípulo, en el amor que tiene hacia sus hermanos. Gracias, Padre, porque esta noche has estado presente, porque tu Espíritu Santo se ha derramado en cada uno de nosotros y en cada uno de los oyentes. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Damos gloria y aleluya al Gloria a único ti, Dios, Señor. al verdadero, al Ora la auténtico, al Masaya, todopoderoso, Mare a ese Dios de amor que dio la vida por Tu cada Mare uno de Yamashera, nosotros. No le Mare importó, Jarabaraya, lo dio Señor, todo. No le Mare importó Mashera, ofrendar su Mare vida para Jimare, salvarnos. Señor, Mare Queremos ese Espíritu Mashera, Santo, ese Espíritu Mare Santo que Jimare, proviene de Señor, vos, Mare que nos llene el Mashera, corazón de Mare fervor, que nos Jarabaraya, llene el corazón de Señor. valentía, de ánimo para salir Mare a anunciar tu palabra, para salir como Jesús, a anunciar la llegada del reino, a dar la buena noticia a los pobres, a dar la buena noticia a los oprimidos, a dar la buena noticia a los ciegos, a los que sufren, a los que son abandonados. Llévanos, Señor, llévanos a ese lugar, Señor. Damos bendición y declaramos victoria en ese día sábado, este sábado 6, en esta carpa misionera donde todos van a escuchar la palabra de Dios y aquellos que la escuchen van a recibir tu Espíritu Santo. Amén. Sí, Señor. Bendito Gloria a Dios. Bendito sea, Señor. Pedimos a Mamá María que nos acompañe, vos que sos fiel intercesora, Dulce Virgen María, oramos y te saludamos diciendo: Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Cerramos con la oración que Jesús nos enseñó. Los discípulos le preguntaron: Maestro, enséñanos a orar. Y Jesús les enseñó con esta oración: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Saludamos a todos los que estuvieron ahí ansiosos, deseados, más que ansiosos feos, ¿sí? Todos los que estuvieron ahí con un corazón deseando recibir la palabra de Dios, deseando recibir ese impulso misionero. Saludamos a Fer, que siempre está ahí haciéndonos el aguante, nuestro radio operador. Saludamos al señor Sabini, el dueño, el propietario de esta radio, que con corazón generoso nos ofrenda este espacio hace muchos años, así como 25 años, así que declaramos muchas bendiciones para él y bendición su para familia. su vida, para su familia, para su trabajo, y los saludamos a ustedes y derramamos la bendición para cada uno. Los esperamos el próximo miércoles y los esperamos el sábado en este programa que se llama Santa Cecilia en vivo. Chau.